Entrevista. Estamos de regreso en Señal Informativa y vamos a la línea telefónica. Agradecemos que nos tome la llamada el director del Observatorio del Agua, de este Observatorio Ciudadano que se creó en Jalisco, Juan Guillermo Márquez. Con él vamos a platicar justo de este tema del que le hablábamos, esta coincidencia por parte del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, y algunos integrantes del Movimiento Ciudadano. Quizá en particular habría que destacar la postura del coordinador de los diputados federales, Clemente Castañeda, y luego también este comunicado que emite la Universidad de Guadalajara y que, ingeniero, recoge de alguna manera pues todo lo que ustedes han venido señalando en los últimos años acerca de lo que implica este proyecto para nuestro estado y muy en particular para la zona de los Altos de Jalisco. Muy buenos días. Buenos días, Sonia. Buenos días, Belén. Buenos días también al auditorio. Sí, efectivamente, finalmente pues ya se comienza a hacer eco a ese llamado que se ha estado haciendo después de una enorme cerrazón de parte de los responsables de la gestión del agua, en el sentido de que para ellos ya todo estaba dicho. Pero bueno, es que es muy difícil sostener un escenario con todos esos años, un decreto de 1995, aplicarlo en las condiciones actuales, pues bueno, es a ojos vistos de esa extemporaneidad en todo, o sea, un elemento tan dinámico como es el agua, las condiciones que esa propia agua lleva en toda una región como es la cuenca del Río Verde, pues bueno, sin duda es gratificante que por fin instituciones, personajes pues de este peso, pues volteen a ver todo este escenario que bueno, se diseñó, se pensó desde una perspectiva y bueno, siendo un elemento tan vital como el agua, pues definitivamente el impacto que esto lleva en mediano y largo plazo para todas las gentes. Vamos, esa lucha tan encomiable que han tenido los habitantes de Temacapulín, esa resistencia tan tenaz, pues comienza a dar frutos, ¿verdad? Todo esto igual no se lo podemos atribuir a solo unas acciones, es una suma de muchas acciones. Los propios productores, los agroproductores que han dejado fuera de este esquema, teniendo ese derecho pues tan importante que es ahora el que se ha consagrado pues a la alimentación también. Recorremos los alimentos, pues no se producen en las azoteas de las casas en las ciudades, eso se produce en el campo y para ello requieren agua. Estamos de acuerdo en el planteamiento que han hecho de que deben mejorarse las condiciones de utilización del agua, pero esto aplica para todos los sectores. Y aquí hay un detalle muy importante que en el foro que teníamos en enero en el Centro Universitario de los Lagos, el maestro Miguel Magaña ponía un acento que es muy válido y se había perdido un poco de vista. Escuchamos cada vez más voces que comienzan a cuestionar a los grandes usuarios. El gran usuario por excelencia a nivel mundial, y México y la región no es tanto la excepción, pues es la agricultura, pero también el papel que juega la agricultura en el propio ciclo del agua. Hay una evapotranspiración ahí de las plantas que es parte del ciclo del agua natural. Entonces, compararlo, el ciclo de la el cultivo, la utilización del agua en la agricultura con la utilización de las industrias, pues hay grandes diferencias, ¿verdad? Obviamente que dentro de esa utilización del agua en la agricultura se tiene que voltear a ver los agroquímicos, porque se están usando también de manera indiscriminada y obviamente esto finalmente se convierte en una contaminación indirecta hacia el agua. Claro. Es lo que le llaman no puntual. Pero también es cierto, de acuerdo a un estudio que se realizó en conjunto con el TESO hace unos pocos años, que si la media nacional y mundial anda en 3/4 partes del agua que se utiliza es para agricultura, en los Altos es el 50%, pues por varias razones. Primero porque es escasa
y en segundo porque esa propia escasez ha llevado a los productores pues a ser eficientes en la utilización. Entonces, porque luego se trata de utilizar como si el Bajío y los Altos fuera igual en la utilización del agua. En el caso del Bajío, los propios números oficiales de Guanajuato pues nos señalan que cerca del 93% del agua superficial la utilizan para riego, de los cuales desperdician, según sus propios números, alrededor de un 70%. Entonces, creo que esto nos debe llevar a todos a voltear a ver el grado de eficiencia, la mejor utilización del agua y sobre todo un reparto equitativo. Y ese reparto equitativo obviamente nos lo puede dar un buen ordenamiento del territorio y con un acento en el aspecto hidrológico, como lo señalamos en el observatorio con la segunda recomendación. Entonces, definitivamente que esto debe elevar la calidad del debate y bueno, estaremos muy atentos en todo esto, porque igual los que están detrás del negocio, bueno, pues, obviamente deben estar preocupados y ocupados en cómo recomponer las cosas para tratar de revivir o de darle nueva energía o fuerza a un proyecto que en el fondo pues es netamente económico y obviamente que una situación geopolítica muy importante para ellos. O sea, quien se apodera del agua, pues se apodera de la vida y de la producción y de muchas cosas. Sí. Don Guillermo, le saluda Belén Zapata. Esta obra inició a finales de 2011, se pretendía concluir a finales del 2012, han pasado 5 años, seguimos debatiendo el tema de la presa, se suponía que se beneficiaría a 2.4 millones de personas, que se iba a reubicar a unos 1,000 habitantes de estos 3 poblados. En términos generales, don Guillermo, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido en todos estos años en que la obra está suspendida? Bueno, hemos ganado un poco la atención, digamos, y que se voltee a ver de manera más a fondo qué es lo que está sucediendo. Porque yo repetiría una pregunta que hizo un agroproductor recién empezaba esta administración estatal. ¿Por qué le beneficia a la gente que le quiten el agua? Entonces, se ha manejado un proyecto en donde todos ganan, cuando en la realidad, si volteamos un poquito hacia atrás o hacia abajo, que deberían ser los soportes de esas ganancias, pues nadie gana. Los propios habitantes de esas urbes, esos 2.400.000 habitantes que supuestamente se benefician con el agua, también preguntamos, ¿le beneficiará tener unas tarifas bajo un esquema privatizado en donde hay una gran ganancia oculta en la tarifa y que en el caso de León, Guanajuato, ya algunos investigadores lo señalan como la tarifa más cara del país? ¿Será un beneficio para ellos el que le incrementen aún más sus tarifas? Entonces, todas esas cosas debemos clarificando con mucha puntualidad, porque este tipo de proyectos, al ser tan de alto impacto, luego les da a los que los promueven por hacer menciones de beneficios que en el fondo no existen. O sea, eso en todos estos años que hemos venido acompañando o siendo parte del Consejo de Cuenca del Río Santiago, cada que lo señalábamos había gran molestia de parte de la CONAGUA y de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. Incluso nos acusaban de que si habíamos que estábamos dudando de la autoridad al hacer estos procedimientos. Y lo que les comentábamos, bueno, no tenía nada que ver con cuestiones de autoridad, es con cuestiones de solidez de un proyecto, ¿verdad? Se ha hablado también que al construirse la presa, el clima de la región de los Altos va a cambiar, que la vegetación va a aumentar, como si fuera una presa mágica, un acto mágico, en donde por su sola existencia hay un gran beneficio que no tiene un soporte, ni siquiera una lógica dentro de cómo funciona la naturaleza. Ingeniero. Entonces, es desmitificar todas estas bondades supuestas del proyecto y entrar en un proceso de un análisis sobre todo
en un proceso en donde el conocimiento, la ciencia, la han querido dejar de lado para imponer decisiones políticas o intereses. Entonces, yo creo que esto es positivo definitivamente. Esto nos debe llevar, ahora el proceso pues es cuidar, o sea, confiando en que la supuesta autoridad será sensible a todos estos reclamos, a estos posicionamientos, y ya finalmente pues se entre de lleno en un análisis puntual serio en donde los factores que no han permitido que estén dentro de esta ecuación, como son el principio de precaución por cambio climático, como es el caudal ecológico que no está considerado en el proyecto, pues finalmente se incorporen, y también el derecho a la alimentación, porque bueno, el campo seguirá produciendo como lo ha venido y la economía de la región, ¿no? Los alimentos para las ciudades. Ingeniero, nos queda menos de un minuto. De alguna manera las posturas de Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara y de la Universidad de Guadalajara, recogen lo que ustedes han venido diciendo a lo largo de varios años en investigaciones, en sustento académico, en sustento científico, en juicios que han interpuesto y que han ganado, en un montón de acciones. Lo relevante de esto que sucede ahora es que ahora sí instituciones que podrían tener injerencia en el tema están asumiendo posturas. Sí, definitivamente es muy importante. Recordemos, pues, la Universidad de Guadalajara, pues, es una de las instituciones más importantes en el país, definitivamente para el Estado, pues, es la de mayor peso, la mayor gente con conocimiento en estas áreas. Celebramos obviamente esa sensibilidad de parte del alcalde de Guadalajara, la ingeniera Enrique Alfaro, en escuchar los planteamientos del observatorio y sobre todo tratar de llevarnos a la práctica. Eso definitivamente es positivo. El observatorio, recordemos, no es una institución que esté con una afiliación partidista en especial. O sea, estamos abiertos a todas las expresiones, lo hemos estado haciendo. Una prueba de ello es la reunión que tuvimos de manera conjunta el año pasado en Tepatitlán, en donde había diputados de todos los colores y también presidentes municipales. Entonces, seguiremos manteniendo esa neutralidad política, pero sí atentos a la respuesta positiva que den cualquier institución de ellas y sobre todo cualquier orden de gobierno. Muy bien. Como siempre, ingeniero, muchísimas gracias por sus atenciones. No, gracias a ustedes, gracias Sonia, gracias Belén y gracias al auditorio por la paciencia de escucharnos. Gracias, don Guillermo. Gracias. Es Juan Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano del Agua. Hacemos una pausa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos al regreso de su colaboración? Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina. Ahora toda la información en un solo canal. Las noticias y la trascendencia de estas para comprender mejor la realidad. Con la profundidad y el sello noticioso de Señal Informativa. Más de 18 horas ininterrumpidas de informativo. Desde una perspectiva plural. Al servicio de nuestra audiencia. Donde todas las expresiones tienen espacio. Con lo mejor del acontecer deportivo y su análisis. Todos los enfoques de la información en un mismo canal. 44 Noticias. Canal 44.2 en televisión abierta. Disfruta del cuarto Festival del Tequila, regalo de México para el mundo, 25 y 26 de marzo en la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la UDG. No te lo puedes perder. Más de 200 marcas de tequila a precios preferenciales, música, espectáculos, catas y muchas sorpresas más. Cuarto Festival del Tequila. Canal 44 invita. En Canal 44 queremos que estés conectado. Agrega nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. En la señal de todos estamos conectados. Leer permite nuestro
nuestro desarrollo, crecer como individuos, como sociedad. La Biblioteca Pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. Es grande, es tu lugar. Consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla. Periférico Norte 1695 en Zapopan. De lo que siempre has visto a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Señal directa. 7 de la mañana con 47 minutos y como siempre nos da muchísimo gusto recibir en este estudio a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Ya está preparado con su comentario de este martes. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Belén, ¿cómo estás? Buenos días, Sonia. Buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Ahora que están de moda las series por tele, las que sobre todo vemos en la televisión que discurre por internet y por cable, es incomprensible que en tanto los europeos y los estadounidenses se valen de este formato para hacer pasar sus respectivas historias en calidad de épicas que deben ser admiradas por quien sea, nosotros, los mexicanos, los latinoamericanos, seguimos anclados en la rada de los años 70 y solo por emulación simple llamamos series a las telenovelas de siempre la ya conocida calidad de sus escritores, de la producción, de la fotografía, de la dirección y la actuación. Podemos sospechar que los mexicanos, que no tienen más remedio que aguantar lo que el país produce, como tic genético cada 15 minutos, todavía esperan el corte que los lleve al chacachaca de Ariel. Me parece que para que este estado de cosas se sostenga en los medios masivos que además de entretener podrían de paso instruir, se suman dos factores. Uno, la incuria de los empresarios de la comunicación que la prodigan, la incuria, incluso cuando de beneficiar sus negocios se trata porque se hicieron ricos, programaran lo que programaran. Y el otro, el constante desprecio hacia nuestra historia. Tenemos tanto tiempo en la disputa estéril entre la historia oficial y la verdad que nunca nos dijeron, que estamos permanentemente en el lance de reinventarnos, o peor, de que nos reinventen. Ante la falta de creatividad y de identidad, las productoras de series y las empresas dueñas de los canales de televisión refritean antiguallas sensibleras y anodinas, simplemente María, por ejemplo, como si desconocieran lo que se hace en el mundo. Lo más aventurado que filman sucede alrededor de la fuerza gravitacional del narcotráfico. Tanta historia, tantos siglos, y hacer nuestra síntesis con la canción de Chava Flores, 2 horas de balazos. A escala cívica, los acontecimientos históricos que valen la pena son los que nos regalan un día de asueto, y va para peor. El modelo educativo marca Aurelio Nuño está en contra de la memoria. Como dice el maestro Manuel Moreno, está bien huir del memorialismo, la repetición acrítica de lo que dictan los profesores, pero no de la memoria. Sin ella el pasado cesa, el presente pierde sustancia y el futuro se vuelve ensueño sin cimientos. Y resulta que no festejamos el natalicio de Benito Juárez, sino el puente vacacional. Hoy, 21 de marzo, hace 211 años nació el indio zapoteca que gobernó a México. No se trata de discursar frente a una estatua a lo que el Juárez vivo representó, pero por lo que el mundo es hoy en términos de comunicación, conviene mirar y apreciar cómo fuimos. 2 años del gobierno de Juárez alcanzan para 26 capítulos de una épica que no necesita ficción. Está en nuestros anales, tan urgidos que estábamos de alzar el mentón airados en el juego internacional. Juárez asumió la presidencia en enero de 1861 luego de una guerra que empobreció al empobrecido país. Triunfó por sobre los conservadores y su poderoso aliado, el clero. Para complicar la cosa, fuera del país estaba lo que franceses, ingleses y españoles llamaban la cuestión mexicana, por deudas que el país contrajo debido a la guerra previa en el caso de Francia e Inglaterra y con España desde antes de la independencia de 1821. El caso es que en octubre de ese año, 1861, en Londres,
las tres potencias firmaron un pacto para mandar cobrar con buques repletos de soldados y generales. La trama gana profundidad porque recuperar lo debido era nomás lo que se podía declarar. Por ejemplo, Francia, seducida por algunos mexicanos, Almonte, hijo de Morelos entre ellos, quiere instaurar un monarca, con todo y que el tal pacto decía a las claras que no intervendrían en nuestra forma de gobierno. A partir de esa fecha y hasta mayo de 1862 sucedieron 1000 cosas, en la alta política mundial y en la tribulada pero orgullosa patria a punto de ser invadida. En abril de 1862, uno de los mejores personajes de la historia de España, el general Juan Prim, dice: España mejor no le entra. Primero porque no es justo para México y segundo porque los franceses van a ver su suerte. Lo anticipó en una carta que escribió a su jefe el día 6 de ese mes. Para darnos idea de quién era Juárez en ese momento, cuento una porción de lo que Prim escribió. Está en el entrañable México a través de los siglos, en el tomo 5, página 515, y lo leo literal. ¿Y por qué esa ruptura? ¿Por qué los comisarios franceses se han empeñado en destruir el gobierno de Juárez, que es el gobierno constituido de hecho y de derecho y que tiene autoridad y fuerza para poner en su lugar al gobierno reaccionario del general Almonte, que ni tiene prestigio, ni fuerza, ni autoridad, ni representa más que a centenares o miles de reaccionarios, insignificante número en la escala de 1 contra 9, y ahí termina una parte de la carta de Prim. El 5 de mayo siguiente, en Puebla, Prim se anotó puntos como clarividente. El episodio es más que interesante. Juárez, imperfecto sí, fue un hombre de su tiempo. No estaba uncido al pasado, pero no lo ignoraba. Al futuro lo edificó en el presente del día a día, con hechos y convicción, y se rodeó de colaboradores magníficos. Es una pena que tengamos que atenernos a las historias que otros nos cuentan mientras nos vamos de puente. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Sin duda alguna, una reflexión muy oportuna. Y mira, aquí hemos hecho algunos ejercicios preguntándole a algunos políticos sobre qué personajes de la historia los han inspirado. Y por mucho, pero por mucho, Benito Juárez siempre aparece en estos comentarios. La pregunta es hasta dónde los políticos actuales no solamente admiran a Benito Juárez, sino que siguen el ejemplo. Me parece que ahí es donde nos queda mucha deuda pendiente todavía. Sí, bueno, para empezar, aquella medianía a la que apelaba Juárez para cualquiera que estuviera en el servicio público, ahora ciertamente no se cumple más que en la escala baja de la burocracia. La escala alta, donde están los gobernantes, donde están los legisladores, los jueces, la verdad es que no hay ninguna medianía, hay una élite muy especial que está en la parte más alta de la tabla de ingresos en el país. La austeridad, la congruencia y sobre todo, bueno, pues esta firmeza con la que llevó a cabo su gobierno Benito Juárez, ¿no? La convicción sobre todo. La convicción y, bueno, hacerse valer a partir del apoyo que efectivamente tenía a escala nacional en gran medida. Lo que hizo durante el embate de los franceses, luego de que ingleses y españoles se retiraron, fue notable, mantuvo al gobierno de la República, así fuera itinerante, y a final de cuentas ya sabemos lo que pasó. Primero la derrota del poderoso ejército de Napoleón III en Puebla, y después el triunfo total cuando Maximiliano es capturado en Querétaro y fusilado en el Cerro de las Cabanas, para hacer permanecer a la República y, bueno, poner los cimientos de lo que ahora a trompicones y a despecho de lo que tantos han tratado de impedir, seamos lo que venimos siendo. Claro, el defender las instituciones como una vía para tener una nación civilizada y que tanto trabajo en este momento en donde, pues, sobre todo el tema de la seguridad nos hace sentir que esas instituciones que fueron forjadas, pues, están más débiles que nunca, ¿no? Están más débiles que nunca, no gozan primero de la confianza de las personas, no tenemos confianza en ellas, y eso sin duda es la principal merma. La segunda es que más allá de la confianza no dan los resultados que estamos esperando, no son visibles, y tanto en los hechos como en la percepción sigue desgastándose este asunto de la seguridad y también de la economía, porque en la economía los números macro generalmente nos los presumen muy bien, y sin embargo seguimos viendo, insisto, en los estratos socioeconómicos de media tabla hacia abajo, un deterioro en la calidad de vida.
Y en lo que tiene que ver con esta medianía en la vida de los políticos, yo recuerdo una anécdota que se cuenta de Margarita Maza, la esposa de Benito Juárez, acerca de que ella en sus tiempos libres confeccionaba ropa para ayudar a la economía familiar, que luego vendía. Bueno, pues esto nos habla de cómo ha cambiado la manera en que viven quienes pues viven ahora sí que de la política, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo de los tiempos de Juárez, que tuvo un gobierno que se ciñó a las condiciones del país, y eso ya no lo hemos visto. Así es. Augusto, como siempre, un gusto platicar contigo y qué bueno que nos traigas este comentario en una fecha tan importante para nuestro país que, como bien decía, se nos olvida, ¿no? Estamos hablando de un puente, estamos hablando de muchas otras cosas, pero poco para recordar a este hombre que sin duda dio mucho a México. Muchas gracias, Augusto. Claro, al contrario, Belén, Sonia, buenos días a los televidentes y radioescuchas. Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Hacemos una pausa, usted no se vaya porque ya tenemos preparado nuestro resumen nacional e internacional.